Bueno, voy a empezar con una pequeña confesión. Probablemente este sea el único congreso de cáncer de próstata en el que os vais a llevar unos calcetines de regalo. Pero tranquilos. Pero tranquilos, no es merchandising, es una metáfora. Porque igual que los calcetines sostienen nuestros pasos cada día, la fisioterapia puede sostener algo mucho más importante: la recuperación y la calidad de vida de muchos pacientes. Y de eso es precisamente de lo que estamos hablando hoy, de lo que ocurre después del cáncer de próstata. Porque cuando hablamos de cáncer solemos centrarnos en sobrevivir, pero muy pocas veces hablamos de cómo viven los pacientes después. Y ahí es donde la fisioterapia tiene mucho que decir. En España se realizan cada año más de 10.000 prostatectomías radicales. Afortunadamente, muchos pacientes sobreviven al cáncer de próstata. Pero sobrevivir no siempre significa recuperar la vida que tenían antes, porque después de la cirugía comienza otra gran batalla, la de recuperar la función y la calidad de vida. Después de la cirugía, muchos pacientes se enfrentan a secuelas muy importantes: la incontinencia urinaria, la disfunción del suelo pélvico, alteraciones en su vida sexual y el impacto psicológico y social que todo esto provoca. Porque estas secuelas afectan profundamente a esta calidad de vida de la que tanto hablamos. La buena noticia es que esta historia se puede cambiar. La fisioterapia especializada en suelo pélvico ha demostrado que prepara al paciente antes de la cirugía, acelera la recuperación de después y reduce la duración y la gravedad de la incontinencia urinaria. Y lo más importante es que la evidencia científica lo respalda. Por lo tanto, el problema no es la evidencia científica. Sabemos que la fisioterapia funciona. Las guías clínicas lo recomiendan. Los pacientes así nos lo cuentan. El verdadero problema es otro. Muchos pacientes simplemente no tienen acceso a ella. Y eso significa que miles de personas podrían recuperarse mejor, pero no lo hacen. Por eso es fundamental entender que la fisioterapia en suelo pélvico no es un complemento, es parte de la solución, porque tratar el cáncer no debería de ser solo salvar la vida, también debería ser devolver la calidad de vida. Y para explicar cómo lo hacemos en la práctica clínica, tengo el placer de dar paso a mi compañera Maru, fisioterapeuta especialista en suelo pélvico, más de 20 años trabajando en este ámbito, que nos va a mostrar cómo la fisioterapia puede marcar la diferencia real en estos pacientes. Y junto a Pepe van a explicarnos todo este proceso. Muchas gracias por contar con nosotros, por contar con el Colegio de Fisioterapeutas y bueno, agradecida siempre. Gracias. Buenos días, soy María Dolores Martínez, la fisioterapeuta del Hospital del Rosell. Todos me conocen como Maru, por eso mi compañera me ha llamado así. Y estoy aquí con vosotros y con vuestro amigo y compañero José Vives, Pepe. Sí. Vamos a hacerle a Pepe unas preguntas, porque Pepe se operó el año pasado. En enero. ¿Sí? Trump estaba tomando posesión y yo... Operándote. Era el quirófano. ¿Te hicieron una prostatectomía radical? Sí, sí. Sí. Vale. Igual que Trump, radical. Igual. Bueno, nuestro paciente recibió fisioterapia. ¿Recibiste fisioterapia? Sí, claro. ¿Sí? Aconsejado primero por ti. Me Gracias. pusiste en contacto con una excelente profesional y mejor persona que está en la Risaca, Ana Belén, y me dio 10 sesiones antes de operarme, que me dijo que era necesario cuando fui a verla a través de ti, y que, en fin, que sería muy bueno que antes de la operación hiciera unas cuantas sesiones. Bueno. Y así lo hice. Después te operaste. Me operé y más o menos, ¿qué te digo yo? 2, 3 Cuando me quitaron la próstata, la sonda, al poco empecé a hacer un ejercicio en mi casa que me había dicho Ana Belén una vez que me quitaran la sonda, y ya después el doctor Pedro Ángel me mandó más sesiones, como 20 y alguna, y la hice con Ana Belén allí y todo, vamos, súper positivo todo. Estuve
Bueno, tienes que estar un tiempo porque de la misma sonda, para cerrar ese espacio que ocupa la propia sonda, pues tiene que pasar un tiempo. Incluso yo fui a una boda de una sobrina mía en esas fechas y yo recuerdo una sensación malísima, sí, malísima, normal pero malísima, tomando cerveza, pues claro, vas a esos sitios, entonces ya, pues bueno, te libera un poco. Y conforme entraba la cerveza, veías cómo salía. De hecho, cuando fuimos a la boda, mi mujer fue en un coche y yo en el otro. Porque le dije, yo no sé lo que puedo estar allí. Me llevé 4 o 5 pañales, me los puse y cuando me puse el último digo, mira, sobrina, has disfrutado de tu tío hasta ahora, ya otra vez. Y nada, me fui a mi casa, pero vamos, consciente de lo que pasaba, pero bien, ya se fue normalizando la cosa, ya no bebía cerveza ni bebía pues nada prácticamente, igual que ahora. Y se fue normalizando la cosa, la pérdida fue a menor, primero unos pañales, primero usando 4 o 5 pañales al día, después estuve, yo qué sé, por lo menos 20 días o un mes poniéndome de noche hasta que mi mujer dice, pero si tú ya no pierdes nada, ¿qué haces con esa pinta? Entonces ya me lo quité. ¿Te quitaste el pañal de noche? Pañal, sí. Muy bien. Y entonces... ¿Llevas alguna cosita todavía? No, ya hace tiempo que no. Vale. Pero sigo pasando que cuando bebo de más, entonces hay un querer. Me pasó muchas veces haciendo los esfuerzos, por ejemplo, yo voy al gimnasio, aunque no se note, pero bueno, voy. No quiere decir que hagan allí, pero voy. Entonces, cuando cogía las pesas, me decía Ana Belén, dice, tú, antes de levantar el peso, cierra. Te dio las pautas sí, para luego hacer... pero es que tienes que interiorizarlo, porque claro, una vez que la primera vez se la levantaba, yo cago en la leche que no le he hecho caso, vale. Y entonces tienes que interiorizarlo. Y entonces va todo estupendo. Hay que hacerle caso a estos profesionales que están en eso, porque como iba a deciros yo antes, yo por ejemplo tengo unos estudios medios, estuve mi trabajo era prevención de riesgos laborales y tal, y entonces como le he dicho a los operadores, ¿qué os voy a explicar yo a vosotros de esto? Si estoy para irme, no puedo explicaros nada, pero pues, me he quedado. Vale, pues vamos a explicar en qué consiste lo que hizo Pepe. ¿Vale? La fisioterapia que hizo Pepe en la Risaca, sí, porque mi compañera de la Risaca trabaja como yo, trabajamos todas iguales en el Servicio Murciano de Salud. Ya he dicho que era una gran profesional, que me llamó la atención dos veces. No me lo has dicho, repítelo. Pues que, claro, alguna vez dice, Pepe, esta semana no has hecho nada en tu casa, porque lo notaba. O sea que te reñía cuando tenía que reñirte, dice, no has hecho nada. Digo, pues sí que es verdad, sé que tiene muchas historias. Bueno, y nada, una gran profesional y como persona estupenda y en fin. Tenemos la gran suerte de contar con esa gran fisioterapeuta en el Hospital de la Risaca. Además, de verdad. Y bueno, prácticamente todos los hospitales públicos ya de la región de Murcia, yo no sé cómo en Alicante están exactamente, me parece que también en Elche, no sé exactamente cómo están los hospitales aquí en esta provincia, pero en Murcia ya prácticamente todos los hospitales públicos hacen este tratamiento. ¿Vale? Lo que pasa es que unos vamos más avanzados que otros, es como que llevamos unos más tiempos que otros, pero sí que incidimos mucho en hacer la prevención antes de la cirugía. Ahora os voy a contar por qué, ¿vale? Bueno, Pepe, pues voy a empezar a contar, ¿de acuerdo? Y ahora te iré preguntando. Tiene mi permiso. Muy bien. Una de las grandes secuelas de la cirugía son las hernias inguinales. Aparte de la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil, que son las más importantes, también tenemos hernias inguinales por las malas gestiones de las presiones del abdomen después de la cirugía, que en eso incidimos mucho también los fisioterapeutas, si vemos un paciente que le puede pasar, porque hay pacientes que tienen más predisposición. Y también podemos encontrarnos la fibrosis de la uretra, que es algo bastante habitual por lesiones en el tejido, laceraciones, y adherencias que no tienen que estar ahí. Y la retracción de pene prácticamente ocurre en todas las cirugías, puesto que hay una disminución del tamaño del pene, que eso ya lo vamos explicando, además cuando viene la prehabilitación también se lo contamos. Te va a pasar esto, te van a hacer esta operación y va a reducir el tamaño del pene. La incontinencia, lo que sabemos de la incontinencia es que más o menos va a durar unos 12 meses, y que sobre todo es más elevada en los 6 primeros meses y luego va a ir reduciéndose. Y cuando un paciente lleva ya más o menos un año con incontinencia, hay que plantearse otros tratamientos, o por lo menos si la incontinencia es bastante severa, puesto que normalmente hacia el año
es cuando se va reduciendo la incontinencia y sobre todo en los 6 primeros meses. Si un paciente hace el tratamiento en los 6 primeros meses va a tener una mejoría más rápida, que es, ¿verdad?, lo que te pasó a ti. Sí, lo que me pasó a mí. Los primeros meses... Sí, pero luego siguiendo las pautas que me mandaban y haciendo los ejercicios en casa, que me insistió mucho, dice, incluso conduciendo puedes hacer el ejercicio y tal. Yo es que, bueno, algunas veces que no le hacía caso, la mayoría de veces sí. Y me ha ido bien. ¿No le hacías caso o sí? Sí, las veces que me reñía, dice, Pepe, esta semana no has hecho nada en tu casa. Es que a lo mejor solemos que ha habido reñir de viaje, mucho, ha habido solemos algo, reñir entonces mucho. te despistas. Bueno, entonces a los 6 meses prácticamente no llevabas pañal, ¿no? Sí. Vale, muy bien. Otro de las incontinencias es la vejiga hiperactiva, que es cuando la vejiga tiene muchas ganas de ir al baño, la nicturia, que es cuando se levanta el paciente por la noche, que eso es más habitual en los meses siguientes a la cirugía, al principio orinan más de noche y luego ya empieza a orinar menos, ¿vale? Y con la urgencia miccional y la climacturia, que sería una incontinencia relacionada con el orgasmo, que a muchos pacientes les genera mucha ansiedad, ¿vale? Y realmente no hay ahora mismo un tratamiento del todo correcto. Entonces, estos pacientes de verdad que tienen una angustia vital, porque están en el momento de la erección a punto de eyacular, no, porque ya no van a eyacular, pero sí que van a tener ese orgasmo y de repente hay una pérdida de orina, ¿vale? Entonces, eso a ti no te ha pasado, ¿no? No has tenido ningún problema. No, lo que no tengo es erección tampoco. O sea que, Sí, pero sí que tienes orgasmos, ¿no? Sí, interno, así, va uno mismo, Exacto. íntimamente, digamos. Porque hemos visto no te que se enteras nada pueden más que tener tú. orgasmos sin erección, Yo ¿la no habéis sé eso oído, si está no? bien o mal, pero esa es la verdad. No la te verdad enteras es que nada tú más no has que tenido tú. ese problema. Tú no has tenido ese problema, ¿no? ¿Te parece poco? Bueno, pues hay un tanto por cien de pacientes que tienen ese problema y de verdad que es una angustia bastante importante prevenirlo, tratarlo y darle una respuesta. Luego tenemos estos ejercicios de suelo pélvico que se han demostrado que nos pueden mejorar el residuo posmiccional. ¿Por qué? Porque sabéis que hay una nueva vejiga que se crea después de la operación, la vejiga tiene un tamaño diferente y pueden quedar pequeños residuos en los recovecos que se hace en la nueva vejiga. Y eso es importante, si el paciente hace sus contracciones del esfínter, puede terminar de vaciar el resto de pipí. O bien dándose un masajito en la base del pene hacia arriba para llevar el pipí hacia afuera. ¿De acuerdo? Esto siempre le aconsejamos a los pacientes que es importante que lo hagan si observan que nada más hacer pipí van goteando, porque muchos vienen, es que goteo después de hacer pipí. ¿Por qué goteo todavía después de hacer pipí? ¿Se vacía? ¿No es normal? No, claro que no. Lo que pasa es que es habitual después de esta operación, porque quedan pequeños espacios en ese embudo nuevo que se ha hecho con la nueva cirugía y van a tener como esos pequeños goteos que quedan ahí, que es importante que los vacíen lo máximo que puedan en el váter para que luego no vayan perdiendo, ¿vale? Bueno, sabéis que hay un nuevo tamaño del pene, porque extirpar la próstata, y vamos a tener otra uretra membranosa, que se llama. Entonces, esa uretra es más chiquitita que antes, por eso los hombres sienten esa disminución de su tamaño del pene, con ese pliegue mucho más mayor del tejido, que algunos a veces tienen que acabar en operarse en fimosis. Son nuevas fimosis que se han creado, que no son habituales, pero que a veces pasa, ¿de acuerdo? Y esto también genera más incontinencia. Al ser un tamaño más pequeño de la uretra, se ha visto que el tamaño de la uretra es importante para la incontinencia. Un tamaño más pequeño da más incontinencia que un tamaño más grande de la uretra membranosa. Hablamos de la uretra membranosa, la que está interna, ¿vale? ¿Querías comentar algo, José? No. No, en principio todo bien. Va muy bien, vale. Como yo te he enseñado. En la prevención que hacemos, lo que hizo José fue a la fisio de suelo pélvico del Hospital de la Risaca y le hizo una valoración. Le vio cómo tenía ese abdomen, le vio cómo tenía el músculo del suelo pélvico, cómo contraía, cómo relajaba, pues si tenía algún problema en la pared abdominal previo a la cirugía, porque algunos hombres ya vienen con hernias en el abdomen y eso ya nos dice que ahí hay una mala gestión de presiones y hay que corregirlo. Y también algunos que son estreñidos también tienen más dificultad. Todo eso lo vemos antes de la cirugía para prevenir, para que luego en el momento de la cirugía haya una mejoría mucho más rápida. También hacemos un abordaje psicológico, que nosotros no somos psicólogos, pero como tenemos el servicio murciano, que no nos ponen psicólogos todavía,
pues a veces tenemos que escuchar un poquito al paciente, aconsejar y decir, oye, te va a pasar esto, vas a tener una pérdida de pipí, el pene lo vas a ver más pequeño, puede ser que también te afecte a la sexualidad, al principio te va a pasar que la vejiga va a ir como loca, no vas a controlarla, ¿ves? A ti te pasó después de quitar la sonda, que se salía el pipí sin control, ¿no, sin José? Control, ninguno, y además que parece mentira que lo peor de la operación fue la sonda. Claro. Yo me tenía que coger una mano con la otra porque me daba, pero no, gracias a Dios no lo hice porque si no me hubiera destrozado toda esa historia. Pero muy incómodo la sonda, eso no sé yo si se podrá investigar para No, eso eso, después de una sonda es habitual que la vejiga esté un poco alterada. Después de cualquier sondaje, de cualquier cirugía, es habitual. Pero sobre todo en la de próstata, por la lesión de los tejidos, y depende del tipo de cáncer, porque si tenemos un cáncer más abundante que ha extrapolado los tejidos de la cápsula, pues seguramente los médicos tendrán que extirpar más tejido, tendrán que quitar ganglios, etcétera. Depende de la cirugía también, ¿de acuerdo? A más gravedad, pues peor. Bueno, pues entonces el paciente ya lo hemos visto, le hemos enseñado lo que vamos a hacer con él, le hemos citado para hacer las sesiones, le hemos explicado el tipo de ejercicio y el paciente, después de retirar la sonda, va a venir al mes o así. Sería lo ideal al mes, algunos vienen más tarde, en tu caso me dijiste 2 meses, 3 meses. Sí, pero yo lo que pasa es que tuve la suerte que Ana Belén me dijo una serie de ejercicios que hiciera en casa, nada más quitarme la sonda. Y entonces ese adelanto que llevaba. Claro. Cuando volví allí ya llevaba yo 2 meses con más o menos esfuerzo, más o menos continuidad con los ejercicios hechos, digamos. Los pacientes que han pasado previo, después cuando vienen es muy fácil, solo tenemos que recordar los ejercicios. Vemos qué tipo de cirugía le han hecho, le pesamos los pañales, le vemos el tipo del peso del pañal, cuánto pesa, cada mes o así es bueno controlarlo, porque si el paciente viene con más de 400 gramos de peso de pipí en 24 horas, sabemos que la incontinencia es severa, pero si viene por debajo de 100, sabemos que la incontinencia es más leve y entonces vamos a saber que tiene mejor pronóstico y vamos a ir aconsejándole sobre eso. También a que sienta las ganas de orinar. Lo primero, lo más importante después de retirar la sonda, es que la vejiga empiece a trabajar, porque la vejiga se vuelve como tonta, ¿vale? Y hay que volver a reeducarla. Venga, tienes que orinar más veces por el día, tienes que hacer estos ejercicios. Todo eso se lo vamos a hacer al principio. Y le vamos a enseñar bien con biofeedback los ejercicios, bien con ecografía, vamos a estimular el esfínter uretral, vamos a estimular también el pubo rectal. En la ecografía se ve cómo está la nueva vejiga, cómo es un poquito con forma de embudo. Me parece que aquí tenemos el láser, este es el nuevo embudo que tenemos aquí a la derecha, ¿de acuerdo? Y entonces la vejiga, pues aquí puede tener una cantidad de pipí que se va acumulando, que es el que luego va a dar la incontinencia. Las vejigas cambia toda la función de la uretra, ¿vale? Bueno, pues todo eso se lo vamos a ir enseñando a lo largo de todas las sesiones. Y también haremos trabajo en grupo, si se puede. Haremos ejercicios, trabajaremos el abdomen, trabajaremos el esfínter, que es como cortar el chorro del pipí, decirle al hombre que retraiga el pene para cortar el chorro del pipí. Podemos tirar también de la fascia del pene para ayudarle, pero también podemos trabajar el pubo rectal, que es otra orientación en el espacio. Trabajaremos menos por el ano y más por la base del pene, pues más, porque es más la zona que queremos recuperar, pero cualquiera de los dos músculos es aconsejable trabajar. Y por supuesto el abdomen y en equilibrio. ¿Llegaste a hacer algún equilibrio tú, José? ¿Algún ejercicio sobre equilibrio o no te hizo falta? No, lo que pasa es que yo de antes de la operación, como tengo unos problemas de equilibrio, hago ejercicios de equilibrio. O sea que ibas bien. Pero por mi problema personal, que no tiene nada que ver con la intervención esta de la que estamos. Bueno, pues vamos a ir terminando y los pacientes que tienen más pérdidas son los que tienen una longitud de la uretra más corta, depende de la técnica quirúrgica que se ha realizado, si le han dejado íntegro el esfínter externo, porque a veces lo dañan en la cirugía. Depende de la obesidad, sedentarismo, un paciente activo que físicamente hace ejercicio se va a recuperar mejor que un paciente sedentario. Si tiene diabetes, la edad también es importante, cuanto más joven se recupera mejor, cuanto más mayor le cuesta más. Si ha hecho prevención, si tiene fibrosis y si se han cortado o no las bandeletas, porque si se cortan las bandeletas también me va a afectar a la incontinencia.
Cuando hay fibrosis también me va a afectar la incontinencia porque las adherencias que se crean alrededor de la fibrosis va a hacer que el esfínter no se contraiga con fuerza. O sea que la fibrosis uretral posterior a la cirugía me va a dar más incontinencia. Y a la vez que corta las bandeletas y da incontinencia, también da la falta de erección, que todos sabéis que la falta de erección, cuando se han cortado las bandeletas, sean una o sean las dos, pues va a dar la incapacidad de una erección completa. ¿Vale? Eso no quiere decir que no tengamos sexualidad. Todo eso nos lo explicarán esta tarde en la mesa de sexualidad. Pero podemos decirle y aconsejarle al paciente que puede usar aparatos de vacío, que puede ejercitar suelo pélvico, que hay ejercicios de suelo pélvico que mejoran toda esa función sexual. Cuanto mejor está el suelo pélvico, mejor orgasmo. ¿De acuerdo? Y bueno, me parece que voy a ir terminando. Solo deciros que la radioterapia también me genera cambios en el tejido y quería preguntarle a José, que ha recibido ahora radioterapia. Estoy precisamente en ese proceso. Ha pasado un año y estás con la radioterapia. Sí, llevo 32 sesiones, me quedan 3, que es mañana, lunes y martes. ¿Y cómo te encuentras con la radioterapia? Bien. El único cambio que he notado así más evidente, a ver, alguna mañana te levantas cansado, pero bueno, te tomas el café y tal, y sales y te animas. Bien. Yo toda la vida he ido al aseo por la mañana y hasta otro día. Y Cuando ahora dices aseo, ¿es hacer de vientre? Sí, hacer popó. Es que es lo que le digo a mi nieta. ¿Ha hecho popó? No, abuelito. Digo, pues vale. Y ahora haces más veces. Ahora voy, sí, 2 o 3 veces, en vez de una, 3, por ejemplo. Pues esto es lo que pasa. Después de la radioterapia tenemos una pérdida de la capacidad rectal, ¿vale? Y de la capacidad vesical. Entonces tenemos pacientes que prácticamente han recuperado la incontinencia, luego se hace la radioterapia y de nuevo tienen un poquito de incontinencia o por lo menos más ganas de ir al baño, tanto de caca como de pipí, ¿vale? Y eso es tan fácil como intentar cada vez aguantar un poquito más el pipí y la caca, ¿de acuerdo? La radioterapia te sirve para eso porque, lo sabemos la mayoría aquí, seguro, tienes que tener la vejiga llena para hacerte la sesión. Entonces, claro, hay veces que te aguantas, que estás ahí, entonces eso es tu ejercicio que estás haciendo de contención y eso te ayuda a después. Importante que después de la radioterapia también hay que ver si hay incontinencia o no. Por favor, que no solo por radioterapia, también hay síntomas. Sí. Y que también el fisioterapeuta puede ayudarle. Vamos a ir terminando ya, que ya hemos pasado el tiempo. Y dando las gracias, si quieres comentar algo de tu experiencia con tu fisioterapeuta o la importancia del fisioterapeuta, ¿qué quieres decir pues sobre...? He dicho que es una gran profesional, Ana Belén, y mejor persona, ¿lo he dicho? Sí. 2 veces solo, Sí. pues son 10 las que hay que decirlo. Pero Que bueno. cambiaste, ¿no? De 4 pañales a ninguno. Sí, de 4 a ninguno. O sea, pero vamos, y luego ya estuve de noche con pañales por 20 días, un mes, que mi mujer me dice, pues quítate eso, que ya no pierdes nada. Y yo, porque, no sé, por aquella prevención, porque algún día salteado pudiera pasar, pero no, estuve, y muy bien, me los quité. A mí ha ido todo bien, seguramente porque hice caso o porque me ha venido la cosa a mí así, pero vamos, yo he hecho todo lo posible por hacerlo bien. Y recomiendas que no tomen cerveza, ¿no? Yo eso no se me ocurría en la vida. No, pero solo, ¿qué te pasaba con la cerveza, Pepe? Que me inviten. ¿Qué te pasaba con la cerveza? La cerveza te la bebes y la paladeas. Lo que pase después no importa. Pero se te escapaba más el pipí, ¿no? Si tú notas cómo te la bebes, va pasando y va cayendo, tú de aquí para abajo ya no tienes nada que ver. Eso es cosa de lo que te ha pasado. No es culpa tuya. Recomendaciones, alcohol, reducirlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchas gracias a Pepe. Quería decir una cosa. Quería decir una cosa de medio segundo. El año pasado, en el congreso nuestro en Murcia, se cuestionó el uso del Da Vinci por parte nuestra. Un poquito, que estamos mal acostumbrados y tal. Sigo reivindicando lo mismo y me alegro saber que en este año, que ha pasado de aquel congreso a este, se sigue usando el Da Vinci para operar a la gente de próstata. A nosotros. Gracias.